Buenos días, hermanos, que Dios me les bendiga a todos. Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes una vez más en este día, esta mañana de jueves 15 de octubre de este año 2020. Le doy gracias a Dios porque nuestro Dios es bueno y porque Dios tiene control de todo. Qué bendición, hermanos, poder compartir una reflexión más en este segmento de meditación. Bueno, hemos estado hablando acerca de cómo crecer en nuestra confianza en Dios. Como hemos dicho, la vida cristiana es una vida de crecimiento, siempre es hacia adelante, es hacia arriba, es para crecer. Y estábamos hablando de cómo podemos desarrollar nuestra confianza en Dios, y dijimos ya en los días pasados que necesitamos conocer más a nuestro Dios. Para poder confiar en alguien tenemos que conocerlo. Y así, ¿verdad? Para poder confiar en Dios tenemos que conocerlo. Cuanto más le conocemos, quién es Él, cómo es Él, más podemos confiar en Él. Y también dijimos el día de ayer acerca de conocer sus obras maravillosas, estupendas, sus grandes hazañas y prodigios que Dios ha hecho. Y cuando tú conoces las grandes obras de Dios, el creador del universo, de los cielos, de la tierra y todo lo que existe, tú te quedas admirado, anonadado, te quedas convencido de que puedes confiar completamente en este Dios que es grande, poderoso, majestuoso. Sus obras son innumerables, sobre todo lo más maravilloso, lo que Él ha hecho también en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar una tercera cosa, ¿verdad? De cómo crecer nuestra confianza en Dios, cómo hacer crecer nuestra confianza en Dios, cómo desarrollar nuestra confianza en Dios. Y para esto, hermanos, el tercer punto aquí es que necesitamos entender que en la soberanía de Dios todo obra para bien. Necesitamos entender que Dios es un Dios soberano, queridos hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, un versículo muy conocido, nos dice la palabra de Dios, y sabemos. Qué interesante esas primeras palabras, y sabemos, no ignoramos, sabemos. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin duda que en la vida cristiana vienen muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas fáciles, cosas difíciles, situaciones complicadas, situaciones de paz, de gozo. Viene de todo en la vida, hermanos. Y cuando todo va bien, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Estamos en paz, estamos contentos, estamos alegres, sentimos la bendición de Dios. Pero ¿qué cuando vienen las adversidades? ¿Qué cuando vienen los tiempos de dificultad? ¿Qué cuando vienen las cosas que muchas veces no entendemos, no encontramos explicación? Entonces, queridos hermanos, nos queda una cosa: comprender la soberanía de Dios, que Dios tiene control de todo, queridos hermanos. La soberanía de Dios es la supremacía que Dios tiene sobre los cielos y la tierra y toda su creación, incluyendo todos los hombres y sobre todo nosotros, los hijos de Dios. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, tiene una supremacía sobre nosotros. Y Él sabe cómo nos lleva, Él sabe cómo nos conduce. Él está haciendo una obra en nosotros, una obra. Él quiere que nosotros avancemos, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos madurar, que nosotros podamos desarrollar carácter cristiano en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces, queridos hermanos, pasamos por circunstancias que Dios permite que vengan a nuestra vida, circunstancias difíciles, circunstancias adversas, pero también a veces hay circunstancias que Dios propicia. Ambas, las que Dios permite y las que Dios propicia, todo está dentro de su soberanía y todo es para nuestro bien. Como hijos de Dios,
Dios tiene un propósito para nosotros, por lo cual nos ha llamado y nos ha salvado, ¿verdad? Y Él permite cosas y propicia cosas que vengan. A veces no son cosas muy agradables, ¿verdad? Pero todo obra para bien. En esta vida vamos a pasar por muchos sinsabores y Dios lo permite. En otras partes, como dije, también Dios lo propicia, pero todo obra para bien. Ahora, todo es a final de cuentas para nuestro bien. Por eso Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos como un esclavo, ¿verdad? Por eso Dios permitió que José pasara en la cárcel injustamente acusado más de 12 años. Por eso Dios permitió que él pasara por esos sufrimientos y por esa soledad y por esa angustia, ¿verdad? Porque Dios lo estaba preparando para ser el hombre que Dios quería usar para salvar a la humanidad que muriera de hambre. Y de allí de la cárcel salió José para convertirse en el gran gobernador de la tierra de Egipto y producir esa tierra, hacerla producir suficiente esos 7 años para que pudiera proveer alimento para el pueblo de Egipto y para todo el mundo, inclusive la familia de José, los cuales lo habían vendido. Por eso Dios propició que David, ¿verdad?, fuera enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos que habían ido a la guerra con Saúl contra los filisteos. Y cuando llegó, ¿verdad?, pudo escuchar a ese gigante Goliat que amenazaba y desafiaba a todo el ejército de Israel. Y todos con miedo y con temor se escondían del pavor que ocasionaba ese gigante. Y allí fue que se levantó ese joven David para decir: yo voy a pelear con ese gigante, confiando en el Señor. Y así, también como José confió en el Señor, David confió en el Señor, y David peleó con el gigante y lo venció, ¿verdad? Porque Dios propició que hubiera esa batalla ese día y dio una gran victoria al pueblo de Israel. Por eso vemos también como también allá en el capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo era llevado a Roma y en la nave, en el barco en que lo trasladaban, pasó por una gran tormenta. Esa tormenta que en la misma Biblia la llama Euroclidón, ¿verdad? Una terrible tormenta que dañó el barco, prácticamente lo despedazó el barco y estaban ahora naufragando, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todo. Dice la palabra de Dios, dice: pero ahora os exhorto, dice el apóstol Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios tenía un plan de que toda esa gente, ¿verdad?, se convirtiera al Señor. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No se perderá ninguna vida, sino todo lo contrario. No solamente vivirán, sino que todos serán alcanzados para el cielo, para la gloria, para Cristo. Y el apóstol Pablo dijo: en medio de todo esto, yo confío en Dios. Así es que, queridos hermanos, Dios permite muchas cosas que vengan a nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, que su soberanía, en su soberanía, Dios todo obra para bien. Así de que ánimo, como le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a todos los que iban con él en el barco: tengan ánimo. Yo también les digo: ánimo, hermanos. Sí, las cosas están difíciles, pero ánimo, porque el Señor está con nosotros, porque Dios es soberano, porque Dios siempre tiene buenas cosas y Él nos va a sacar adelante. Así de que ánimo, hermanos, y sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo los espero mañana, con la ayuda de Dios, en un segmento más de Meditación y Befi.
fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga, hermanos. Con Dios mediante nos miramos mañana.